Les estamos saludando en nombre de la Iglesia Cristiana El Pacto de Miraflores. En unos momenticos el pastor Jaime estará compartiendo con nosotros el Salmo 73. Será una oportunidad donde usted puede ver en las Escrituras el antes, el durante y el después en la vida de Asaf, un músico principal en los días de David. A la vez también, mientras el pastor presenta esta enseñanza, vemos un salón donde solo él está. ¿Y quiénes faltan? Pues la iglesia no son las sillas, la iglesia no son las bancas, la iglesia somos cada uno de nosotros. Así que la iglesia en este momento está reunida en sus casas. Quiera el Señor que cada uno de nosotros apoyemos a este hombre que está predicando y siempre tengámoslos en nuestras oraciones. Bienvenidos, les saluda Fabio Acevedo. Bendiciones siempre. Gloria a Dios. Muy buenos días, Jesús. Muy buenas tardes, ya 1:56 de la tarde. Me reúno, Señor, con tus ovejitas, con tu pueblo, para dar tu instrucción, para dar tu dirección, Señor, para enseñar tu palabra conforme al texto escrito. Yo te pido, Señor, que nos asistas durante este tiempo de enseñanza, durante nuestro tiempo en familia, nuestro tiempo a solas, y que no nos falte un minuto tu presencia, tu compañía. Bendecimos este tiempo, Señor, declaramos que lo hacemos para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muy buenas tardes. Esta vez pues no puedo decirles que es de mañana, que es de noche, porque a mis espaldas está el reloj y voy con ustedes, como les invité en el anterior video, voy con ustedes para estudiar el Salmo 73. Salmo 73, espero que tengan ahí abiertas sus Biblias y le voy a dar el título general de la enseñanza: el antes, el durante y el después. Salmo 73, del versículo 1 al versículo 28, y déjenme darle un pequeño anticipo a través de la introducción. Lo hemos enseñado repetidas veces. Cuando enseñamos la palabra de Dios, hay muchas herramientas para guiarnos, para utilizar en favor de la comprensión de la Escritura, y cuando se estudia la palabra, inclusive se le pueden hacer preguntas que son de una sana utilización, y le podemos preguntar, por ejemplo, ¿quién? Son aquellos personajes que aparecen, podemos mirar cuándo, en qué época ocurrió, observar fechas, qué estaba ocurriendo, qué anticipó, qué ocurrió después de esto, como también podemos observar a quiénes se estaba dirigiendo esa enseñanza, el porqué de esa enseñanza, qué la produjo, qué evento estuvo acompañando esta situación para que se diera lo que se va a compartir. También a veces aparece el para qué, es una herramienta muy útil. En oportunidades se puede observar el lugar y otras herramientas muchas que hay. En esta oportunidad voy a compartir tres divisiones principales. Si usted toma nota, escriba: número 1, el antes; número 2, el durante; y número 3, el después. Dicho esto, y habiendo hecho la introducción hace un rato para que usted pueda tener el texto y entendiera que hay un deseo de parte nuestra de estarle acompañando durante las enseñanzas, voy a invitarle para que entremos en el primer punto, si usted es tan amable y me acompaña. El antes. Versículo 17 del Salmo 73, versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué tal si lo lee conmigo nuevamente? Y le pido el favor que no se distraiga con las luces al fondo. Yo sé que es un local
hermoso, que es un local donde se ve la mano que lo ha cuidado, la limpieza, las luces, es algo bien especial nuestro local donde la iglesia se reúne, pero vamos a estar muy atentos a la enseñanza. Mire lo que dice, si es tan amable, mientras usted lee yo voy a solucionar algo, un momento del sonido, a ver qué tal, nos mejora un poquito. ¿Sí? Creo que mejoró un poquito. Voy a oír desde este lado, muy bien. Tenemos el versículo 17 y este primer punto dice ¿hasta qué? Esa es una expresión que hace alusión a un cambio. O sea, hay un giro en la situación, viene algo y dice ¿hasta qué? Va a haber una transformación, una diferencia, un giro, como le acabo de expresar. Usted lo lee en el versículo 17 y nos da la oportunidad en estos 28 versículos, en el 17, por el mismo texto, a darnos cuenta que ahí es donde hay un cambio, una división. También el texto nos permite ver, por ejemplo, quién lo está diciendo. En este caso, el texto dice, el Salmo 73, lo que está diciendo del versículo 1 al versículo 78 es que habla un personaje muy interesante, Asaf. Dice también, inclusive, el porqué de este estudio, y está inclusive a partir del versículo 1 al versículo 16. Empieza diciendo en este primer punto que es el antes ¿a partir de dónde? A partir del versículo 17, porque el versículo 17 dice hasta que. Entonces vamos a mirar el antes y nos damos cuenta, es muy interesante, que en el versículo 1 Asaf está reconociendo que es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, pero no solamente reconoce eso, sino que él expresa puntualmente que estaba lleno de ¿qué? De envidia. Mire lo que dice el versículo 3, porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, y dice que eso a él, en el versículo 2, le había casi que hecho deslizar sus pies y por poco resbalaron sus pasos. Es una postura donde él expresa y reconoce, vuelvo y le repito, que aunque Dios era bueno para con Israel, bueno para con él mismo, él está reconociendo que estaba lleno de ¿qué? De envidia, y hay un poco de material. Usted va a ver del 3 al 16 factores como que tenía envidia de los arrogantes. Mire lo que dice el versículo, por ejemplo, 4, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales. El versículo 10, por ejemplo, dice el versículo 9, pone su boca contra el cielo y su lengua se pasea a la tierra. Y de eso, del versículo 1 al versículo 16, de eso Asaf tenía ¿qué? Envidia de los hombres que llenos de arrogancia, de quienes dudan inclusive de la existencia y del conocimiento soberano de Dios. Si gusta me acompaña en el versículo 11 y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? De ese tipo de aspectos estaba teniendo envidia ¿quién? Asaf. En el versículo 12, estamos hablando en el primer punto del antes, está hablando el 12, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza, el versículo 12, y del versículo 14 dice que eso se devolvió a él en un castigo, en azote. Le voy a leer el versículo 14, pues he sido azotado todo el tiempo y castigado toda la mañana. Esa era su experiencia en el antes de, que lo vamos a explicar a continuación. Es algo muy interesante porque hemos hecho preguntas al texto: quién, cuándo, a quiénes, por qué, para, lugar, fechas y todo esto por el estilo. Y el texto es muy impresionante que este antes
nos va a mostrar el lugar. El lugar es importante, si se dijo en la casa, si se dijo en el templo, si se dijo en el campo, eso es algo definitivo, porque si alguien expresa una palabra y la dice desde un hospital, pues entendemos algo, pero si lo mismo lo dice desde una cárcel, entendemos algo diferente, y si eso mismo lo expresa desde un paseo, entendemos siempre, según el lugar, algo puntual con el lugar donde se encuentre. El dónde es clave en el texto, y me da mucha alegría poderles decir que en el antes lo encontramos. A veces es muy sencillo encontrar el antes, porque dice que Jesús entró en la sinagoga, y usted busca el significado de la sinagoga y se da cuenta de la riqueza solamente de lo que allí se hacía, de los que este lugar visitaban, del concepto que Dios tenía acerca de la sinagoga o del templo o de A, B, C lugar. El lugar es importante, y en este primer punto, el antes, el lugar es decisivo, es clave, porque en el versículo 17, mire lo que dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, léalo nuevamente, que ahí está el lugar. Elizabeth, gracias, porque el día que participé por donde dice determinada primera de Samuel capítulo 1, donde había oído Ana la voz de Dios o esa dirección de Dios, tú él mismo me escribiste y lo dedujiste muy bien, que Ana había escuchado esa dirección de Eli en el templo. Y el texto en el 17 es muy especial, porque el 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. Ahí describe el lugar donde está en este momento Asaf, y es que ese antes lo vive fuera, versículo 17, del santuario de Dios. Eso es decisivo. Las cosas que nos ocurren fuera del templo son decisivas en nuestra vida, y marca y tienen importancia. Voy a pasar así pues al segundo punto, el cual titulamos durante. Escriba ahí en sus notas, punto número 2, durante, y está en el versículo 17. Preste mucha atención, por favor. Déjeme terminarle, antes de pasar al segundo punto que ya leí el título, este versículo 17 dice que lo que él experimenta del 1 al 16, que lo vive fuera del templo, muestra lo increíblemente contaminante que puede ser la vida fuera del templo o sin contacto con él, porque quien le habla pues pasa mucho tiempo de una semana de vida, de los 8 días de la semana en el templo, pero yo no vivo en el templo, yo tengo que desplazarme a trabajar, socializar, compartir con mi familia, recrearme, pero por el texto del 1 al versículo 16, su experiencia fuera del templo, hermano, es una cosa decisiva, y ese fue el antes. Ahora vamos a mirar el durante en el versículo 17, y déjeme darle un ejemplo. Mire, yo fui educado por programas como Plaza Sésamo, con Abelardo, bueno, no recuerdo en el momento otros nombres de estos personajes de Plaza Sésamo, la Rana René, por ejemplo. Y ellos, por ejemplo, la Rana René enseñaba, y yo siempre había soñado con poner este ejemplo, y lo voy a colocar hoy, porque ellos hacían esto: dentro, fuera, dentro, fuera. Lo que acabo de hacer para explicar dentro, fuera, así me enseñaron a mí ese concepto, esa definición de dentro y fuera, y posiblemente es el pensamiento de algunos que es una manera de enseñar bastante ridícula. Para mí me resultó útil, me resultó válida, me resultó eficiente para mi vida, y le voy a mostrar a veces cuando menospreciamos ese tipo de conceptos
tan sencillos, estamos enseñando el durante, ese concepto de dentro y fuera, ir hasta allá y correr para salir por la puerta y volver a entrar para mostrarle dentro y fuera, que nos parece algo ridículo. Mire la manera puntual y sencilla como el Espíritu Santo enseña a su pueblo, y desconocemos la riqueza. Yo le dije que esto anoche me trasnochó, es un texto que he enseñado una y otra vez, pero anoche era esa palabra en mi vida una y otra vez. Mire lo que dice el durante, que es este segundo punto, y dice hasta que entrando en el santuario de Dios. Entonces, pensaríamos que la manera como uno se aparta del antes, o divide, o hay un cambio, o hay un giro, es cuando usted viene de estar afuera en la calle, en el antes, y entra al santuario de Dios, y que ahí queda todo solucionado, usted es vacunado, usted es instruido, es enseñado y preparado para toda buena obra. Pero déjeme decirle que, como el ejemplo tan básico de la rana René, así es el Salmo 73, versículo 17, porque dice que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Escucha bien, o sea que el texto hace alusión en cuanto a que es diferente entrar y entrar para comprender. Iglesia, a veces al templo, versículo 17, a entrar al santuario de Dios, usted puede entrar, escuche bien, para dormir, para criticar, para distraerse, para socializar, pero para usted poder hacer una diferencia entre el antes de nuestra vida en la cotidianidad y la vida entrando al santuario, que es el durante, se necesita algo sencillo, algo básico, y es entrar con el pensamiento de que se entra para comprender, para ser instruido, para ser enseñado. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra es útil. Pero si usted solo entra en el santuario y no se da la tarea, versículo 17, de comprender los dichos, las leyes, las normas, los estatutos, las direcciones, las enseñanzas del Señor, hermano, usted, déjeme decirle algo, es lo mismo que no hubiera entrado. Entrar y no comprender es lo mismo que haberse quedado ¿qué? Fuera. Si quiere vuelvo y le explico el concepto de afuera y de adentro, que usted dice, no, yo, tranquilo Jaime, yo eso lo tengo claro, sí, pero el versículo 17 hay pueblo de Dios que no lo tiene claro, porque para ellos entrar es lo mismo que entrar para comprender. No, iglesia, para nada. Entrar sin comprender se pierde, hermano. Es como no haber abandonado el versículo 1 al versículo 16 y seguir siendo castigado todas las mañanas y estar contemplando con envidia a aquellos por sus riquezas, y estar sintiendo gran interés por aquellos que desconocen, hermano, al Dios que todo lo sabe y al conocimiento del Altísimo. Es algo interesante. Note nuevamente la importancia de durante, antes, y de pasar al ¿qué? Al después. Nosotros, iglesia, sí, sabemos que vivimos ¿qué? En el antes, claro, siempre antes de venir al Señor, nosotros somos asistidos y somos colocados en un campo, hermano, donde nos asisten con diferentes pensamientos. Pero nosotros venimos a la iglesia y empezamos a vivir el durante al entrar delante de su presencia, pero no entrar a este cuerpo y descargarlo en la silla para dormir ahí, para pensar, hermano, en lo que tenemos que hacer al día siguiente, solamente pensando que al colocar nuestro cuerpo allí estamos ¿qué? Comprendiendo. No, iglesia, para nada. Tal vez déjeme decirle que haya sido nuestra experiencia durante muchos domingos. Tal vez solo hicimos ¿qué? El entrar, pero nos faltó algo, hermano, que llegamos a contemplar y que es lo suficientemente ¿qué? Importante. Déjeme decirle, si quiero lo ubico a usted que es de Medellín, en la Oriental con Ayacucho, ahí donde hay una fuente, hay un lugar donde la gente entra y vuelve y sale.
Pero ¿sabe qué? Así como entran, salen igualmente porque les falta ¿qué? Entrar, pero ¿entrar para qué? Para comprender. Dice la palabra que si no hay quien les enseñe, ¿cómo van ellos a entender? Y entendemos que hay lugares donde solamente están las puertas abiertas para que la gente entre. Pero el versículo 17 dice que si queremos vivir una transformación y no quedarnos en el antes de siempre, sino que empezar a vivir un durante, nosotros debemos de entrar para hacer ¿qué? Enseñados, para comprender, para ser instruidos, y el texto es, hermano, bastante claro con eso. Me retiro por un instante porque voy a ir hasta el celular a apagar y volver a prender el video, que no pase de 10 minuticos. ¿Qué dice el versículo 17? Que habla de la importancia. Sí, claro, entrar es importante. ¿Sabe por qué dice que entró? Porque si no, los defensores de los cultos por YouTube, que usted ahorita lo está haciendo por fuerza mayor, los defensores de congregarse por radio, ¿saben qué dicen los hinchas de fútbol? Desprecian a los hinchas de radio. Les dice, ¿cuál? Vos no pagas una boleta, vos no apoyas el equipo, ¿cuándo has ido al estadio? Vos sos un hincha de radio, de antena, vos sos un... Bueno, hermano, pues no sé cuál será el término que utilizan, pero he oído que son despectivos con los hinchas que oyen los partidos desde la casa, que no le pagan una boleta al equipo. Es que la camiseta, dicen por aquí, hay que sudarla, y no solo los 12 del equipo, no sé si juegan 12 o 6 por equipo. En ping-pong juegan 2 y en fútbol son 6 o 7 o 12. Yo no creo que sean 18 de un lado y 18 del otro. Alguien me ayuda con eso. Ahora por WhatsApp sé que ese datico me lo envía. Lo que dice que entrar habla de algo que físico, no fue que entró en línea, no fue que subió a la nube, no fue que se conectó por YouTube, no, dice que llevó su cuerpo hasta el templo, hasta el santuario de Dios, un lugar como este, que por eso lo elegí. Estoy que vuelvo y hago el adentro, afuera, estoy que vuelvo y lo hago, me siento tentado, de pronto ahora volvemos a repetirlo, y este entrar lo que hace es ubicarnos físicamente, corpóreamente, hermano, ¿dónde? En el templo, pero un entrar sabio, un entrar temoroso, para que en ese lugar nosotros seamos almas que entienden, alma, espíritu y cuerpo allí para ser ¿qué? Transformado. Hermano, la gente tiene el concepto que es igual venir al templo que quedarse en la casa por internet oyendo a cualquiera, el que primero aparezca por ahí. Dicen que hay gente que oye los cultos por televisión, los ve por televisión, y que cuando pasan recogiendo el diezmo apagan el televisor, hacen tiempito y vuelven y lo prenden. He oído, pues, alguna vez escuché eso, no tengo experiencia con ese tipo de actividades, pero no, este texto no habla de cultos por YouTube, habla de cultos presenciales, pero con una postura, versículo 17, de comprender, de atender, de ser enseñados, de acatar las leyes, las reglas y las normas que Dios haya dictado ese día, versículo 17, en el santuario de Dios. Ayer me decía hace unos días que por qué gritaba, y es que, hermano, esto es apenas emocionante. Dice que si nosotros no lo predicamos, las piedras se levantarán y harán justicia, hermano, frente a nuestro silencio. Pero Miraflores alza su voz al cielo y dice que nosotros no debemos dejar solo eso como una postura física, sino que debemos de darle la importancia de entrar. ¿Para qué? Para comprender. Y escuche bien que lo traje escrito. Comprender, escriba, implica puntualidad. Si quiere, vaya al cine y entre 40 minuticos después, o sálgase 40 minutos antes de que termine la película. Si una persona se sale 40 minutos antes de terminar Titanic, no sabe si Titanic
se hundió o fue incendiado. No sabría cuál de las dos, no las sabría explicar. Igual para las personas que llegan tarde a un culto, que es usted, hermano, no está servidor. Yo vengo temprano porque yo soy el pastor de la iglesia, pero usted está siendo exigido, hermano. Usted le llega tarde al odontólogo. Usted sería capaz de poner a volar al odontólogo al que le va a sacar una cordal, llegarle 40 minutos tarde para que él se salga de la ropa así cómodo y le diga, entre a ver, yo le saco, ¿cuál anestesia? Eso lo vamos a sacar aquí, viene tarde a empezar a exigir. Usted no va tarde a sacar una cordal. Usted no llega, dama, usted no llega tarde para parir un hijo. Usted tiene que llegar con tiempo de anticipación a las carreras, porque a eso no se puede atender. La tenía un hijo no se va a atender en un taxi ni en un ascensor. Entonces procuramos cosas, manejarlas con puntualidad, y entre esas, la que le digo de comprender, implica que puntualidad, pero también implica una postura de interés. Yo he presenciado en 18 años en el Evangelio personas, no aquí, mentira, sí aquí, pero también en otras comunidades donde he llegado a participar, y sabe algo, la gente busca mucho la parte de atrás, la parte de acá debajo, las escalas para dormirse, o las paredes, o unas gafas negras así del tamaño de toda la cara. Entonces ahí pues usted lo hace y se sale con la suya, pero déjeme decirle algo, finalmente, iglesia, yo te estoy haciendo un favor, tú no comprenderías si entraste pero no lograste comprender. A Asaf le sucedió algo, y es que en su antes él estaba derrotado, pero cambió su actitud porque durante su entrada al templo él tuvo interés, y ese interés no solo implica la puntualidad y su interés como el de tomar nota, como el de estar atento a la persona que está exponiendo, sino también la disposición, hermano. Que yo te digo, yo no, una vez me fui a ver a Bruce Lee, el que hacía así, oiga, qué tipo, hermano, qué velocidad con esa mano, y me dormí ahí en Manrique, y sabe algo, gracias a mi interés me dormí en la película y me llenaron la boca de cuscas de cigarrillo. ¿Le da risa? A mí no me dio mucha risa. Los que lo hicieron, sí, hermano, pues aquí nadie fuma, pero déjeme decirle, si usted llegara, hermano, a dormir al templo, apenas comprensible. Yo he pensado en tener acá una pistolita de esas de agua, hermano, y sé que como estoy bajo la dirección y la autoridad del pastor Fabio Acevedo, él me diría, no hagas eso, hombre, Jaime, respeta, pero te digo, yo me he visto tentado, porque si traes el cuerpo, pero no logras que ese durante, vienes delante de la calle, pero el durante no te es muy útil, porque aunque entras tu cuerpo al templo, no eres de atención, de comprensión, de instrucción, de conocimiento. El versículo 17 es muy interesante, porque durante ese tiempo que él entró y comprendió, fue preparado ¿para qué? Para el después. Recuerda el título: el antes, el durante y el después. Vimos el antes, como él es atacado, hermano, porque usted quién es, usted qué ha logrado, usted qué tiene, usted tiene casa propia, cuántos son en su iglesia, quién es su pastor, usted en qué barrio vive, usted ya compró carro. Entonces uno dice, realmente yo soy nada, una escupa. ¿Qué soy yo comparado con la gente del mundo, hermano, que ha alcanzado la fama? ¿Qué es uno, hermano, comparado con Ricky Martin? Y siquiera que no. ¿Qué es uno comparado, hermano, con presidentes, con políticos, con analistas, con la gente del común, hermano, que en un momentico alza vuelo y nos supera, pero representativamente uno dice, no es nada? Pero cuando usted entra al templo de Dios y presta atención, usted se da cuenta que realmente en nuestra vida ha habido algo de gran provecho. Entró y comprendió, y mire lo que él comprendió. ¿Qué comprendió? Versículo 17, el fin de ellos. Él comprendió que solo se estaba fijando en el proceso de vida de las personas separadas de Dios. Pero ¿sabe qué entendió?
que todos vamos a morir, o de una cosa o de la otra, pero esa es la gran ley, la gran justicia, que ricos y pobres, Lucas 16, vamos a morir, y frente a ese fin, ¿cuál es el fin de ellos y cuál es el fin de nosotros? ¿Cuál es el fin no de los ricos, hermano? Porque ser rico no es problema, yo quisiera. ¿Cuál es el fin? El beneficio no es ser pobre, porque eso no es lo que agrada a Dios. El beneficio es si esta vida por la que nosotros pasamos fue una vida en sometimiento y en procurar la comprensión y la obediencia de las leyes de Dios. Dicho esto, él entendió de que nosotros tenemos un fin, pero ellos también, y entendió el fin de ellos, que realmente no era un final de ¿qué? De envidiar. Bueno, y para nuestra última parte, alguien me dice el tercer punto, por favor. A ver, Gilberto Rendón, colabórame con el último punto, vos que tomás nota. ¿Cómo? Más fuerte, Gilbert. Bien, después. Gracias, Gilbert. Gracias por colaborarnos. Hermano, usted excusa tanta tontería que uno habla y tantas cosas que uno cita sin importancia, pero esa es mi manera de ser, esa es la educación que yo tengo, mi carácter y mi manera de llegar a ustedes. Tome lo bueno, deseche lo malo, así como a Edgar hace unos días creo que lo estaba afectando un poco haber ido a la casa del pastor y haber visto que estaba en pijama pues a las 12 del día. El pastor le envió un mensaje y le dijo que le avisaran antes de ir porque no quería afectar la vida espiritual de la gente. Yo también les digo hoy, no se deje afectar por mis comentarios y relaciones, porque usted queda pensando solamente que enseñé afuera, adentro. Olvídese de eso y piense que el ser humano tiene un antes, ya lo explicamos, un durante, ya lo explicamos, que consta no solo de entrar, sino de interesarse y de ser enseñado, sino también de un después. Y le pido el favor que escriba, porque en el versículo 17 ya no envidiaba. Ya en el 17 ya no está envidiando, porque él ha comprendido entre muchas cosas que se comprenden. Mire, entre las cosas que uno entiende al entrar en el templo de Dios es la importancia de ofrendar, porque a través de eso nosotros hacemos partícipes de las necesidades de otros. Nosotros comprendemos la importancia del diezmo, que todavía hay personas con 10, 12, 15 años en el Evangelio y todavía dicen que no, que eso es del antiguo, que eso no se usa. Sí, yo te pregunto, ¿y entonces cómo se sostienen las iglesias? ¿Cómo pagan los arriendos, los servicios y cómo le dan los pasajes al pastor? Alguien me propuso que podíamos vender salpicones. No, una iglesia de 120 miembros y el pastor vendiendo salpicones en la puerta para pasajearse. Eso es de una iglesia que no ha comprendido, que sí entró, pero no ha comprendido, hermano, que la manera como Dios levanta su iglesia, como la sostiene, es a través de los diezmos. No usted cuando da el diezmo usted no sostiene ninguna iglesia, usted solo Dios le da la oportunidad, porque Él es muy bueno, de que participe de los compromisos de la iglesia, le da la alegría de poder dar para la iglesia, porque dar, Él dijo, dar es una alegría, y así mucha gente puede haber entrado a la iglesia pero no haber comprendido nada, todavía los pleitos con los hermanos, todavía nosotros no perdonamos, todavía nosotros no vemos interés en servir, todavía defendemos el congregarnos por internet, pastores por internet. Hermano, a mí me parece, hermano, los pastores hace 2000 años eran pastores físicos de sus ovejas, o ponga a YouTube a pastorear ovejas del campo a ver cómo las pastorea. No creo que lo haga muy bien. Dicho esto, ya no envidiaba, sino que había comprendido el final de ellos. Mire lo que dice, hermano, ellos tienen un final. ¿Cómo es ese final? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Eso era lo que él envidiaba antes, pero durante él entendió para seguir pensando en el después y se dio cuenta, versículo 19, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Él entendió eso ¿dónde? En el templo, pero no el cuerpo ahí tirado, en el templo con puntualidad, con interés y con disposición, es lo que dice. Miren lo que él entendió en el versículo
por ejemplo, en el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, yo era como una bestia delante de ti. Cuando yo estaba en el mundo, así era yo antes de entrar al templo. ¿Qué le digo? Hay gente que está a nivel mundial, que ha estado en el templo, pero hermanos, salen envidiando. Yo tengo personas que han asistido en sus vidas, en conversaciones, y ellos me dicen, dígame por qué ellos tienen tanto y yo no tengo nada. No sé, me imagino que han sembrado más, y la palabra dice que eso es algo matemático. Usted siembra mucho y recoge mucho. Una respuesta que no les satisface, y que yo no espero pues que solucionen su duda y su escasez de satisfacción frente a lo que Dios les ha dado, porque para uno poder sentirse satisfecho con lo que Dios le ha dado, tiene que entender que Él dijo, usted teniendo un techo debajo del cual dormir, teniendo una mecha de ropa que ponerse y tener un bocado de ropa como la aguasal que preparamos ahora esta mañana, usted debe estar ¿qué? Contento y agradecido conmigo, porque yo soy el que proveo eso. Y usted, mi querido hermano y mi querida hermana, ustedes no tienen solamente un pedazo de pan. Yo conozco los miembros de la iglesia que tienen pan y queso y más, pan y salchichón con limón. Entonces nosotros, ¿de qué nos vamos a quejar? Lo que pasa es que entramos al templo, pero no hemos comprendido, hermano, que nosotros al mundo no tenemos nada que envidiarle. Cuando digo mundo, es a las personas que todavía no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Cada que expongo la palabra, ese es mi llamado. Cuando Jesús caminaba, ¿sabe qué decía? Arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente decía, no, pero qué profundidad. ¿Y qué más se le va a decir al hombre sino que venga en arrepentimiento y lo reconozca, hermano, como su Salvador, y Él transforme su vida y Él pueda tener el durante del versículo 17 y comprender, hermano, el final de aquellos que no vienen a Jesucristo? Dice él que era un hombre torpe, que no entendía, que era como una bestia delante del Señor. Es lo que expresa el texto. Versículo 27, porque aquí que los que se alejan de ti, ¿qué dice? Perecerán. Ya cambió el antes, porque antes lo envidiaba, pero ahora que entra a la iglesia y que lo hace con sujeción, humillado, arrepentido, con admiración, hermano, con reverencia delante de Dios, hermano, que es como usted venir al templo, hermano, déjeme decirle, llegar 40 minutos tarde a los cultos y pasar por encima de la gente que está orando, a saludar a la gente, inclusive a contar algo del fin de semana, eso no es venir con reverencia al templo. Uno lo permite y no entramos pues con detalles, hermano, pero uno al templo debería venir, ¿sabe cómo? Con la mejor ropita, hermano, porque usted viene al santuario de Dios, hermano. Debería llegar muy temprano, faltando 15 para las 10, los días que no son de cena, para estar listo, sentado entre las primeras sillas, hermano, saludando a la gente, bendiciéndoles, buenos días, Dios te guarde, Dios te siga bendiciendo, qué alegría verte, orar, hermano. Pues a mí la gente me dice que porque la iglesia no se pone de rodillas para orar, hermano, porque no quieren, porque un piso y bien presentado lo hay, muy bien presentado. Me imagino que los que no lo hacen es porque lo que arrodillan delante del Señor es su corazón, y también es válido, que finalmente es lo que mira el Señor. ¿Qué cambio, hermano, al antes de, no? Al antes del versículo 17, ya él dice que aquí los que se alejan de ti que perecerán, tú destruirás a todo el que de ti se aparta, es lo que dice el texto. Y mire, hermano, sorprendente el versículo 18. ¿Qué dice el 18? Pero en cuanto a mí, el que ha entrado para comprender tiene clara ya realmente su ubicación en su vida, hermano. Cuando uno ya ha entrado en el santuario de Dios y ha comprendido, tiene claro su paso, hermano, por esta vida. Él dice, mire cómo lo personifica. Él dice, David dijo una vez, de los demás vendrá la impiedad, que los demás llegan tarde, que los demás no oren, que algunos no diezmen, no ofrenden. ¿Sabe qué cosa tan fea, hermano? Hay gente que le pregunta a otros, ¿vos diezmas? No.
Ay, yo tampoco, ya somos dos. Vamos a hacer el balance a ver cuántos no para que seamos el club. El club, hermano, el fenómeno de los que no diezman y otros el fenómeno de los que no oran y usted el fenómeno de los que se arrepienten cada 6 meses para hacer. Hay un dicho que dice que a mal de muchos consuelo de tontos, porque es que entran pero no entienden la instrucción del Señor. Hermano, para finales de versículo 28, él ha entendido con claridad su paso por esta vida, hermano, que en cuanto a él no tiene nada que envidiarle a nadie, hermano, porque él ha entendido que mi tiempo, mis riquezas y todo lo que yo soy es para la gloria y la honra de Dios. Dice que él no ha perdido su tiempo, que no necesita riqueza separada de Dios porque Dios le provee lo que él necesita. Lea el versículo 28, pero en cuanto a mí, eso es algo personal, puede que otros no lo hagan, puede que otros no estén de acuerdo. En una oportunidad, un joven le preguntaba a un líder, yo fui testigo de eso, de la situación, y él le preguntaba que si tener sexo con su novia sin casarse, que si era pecado. Y ese líder, en vista de que él tenía un compromiso serio con Dios, él dijo que no, que tampoco, que uno no podía irse como a los extremos, hermano, que uno con Dios no podía como comprometerse tanto, hermano, porque así no era. No, aquí Asaf, que sabemos el quién, él habla a título personal y dice, en cuanto a mí, en lo personal y lo que yo he leído y lo que yo he comprendido cuando he entrado al santuario de Dios, el acercarme a Dios, ese es él. Léelo, por favor. Santiago, tú que escuchas las predicaciones, lee el 28 al finalizar. Santiago diría, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el ¿qué? El bien. Lo mejor que me puede pasar en la vida, ganarme la lotería, que no compramos lotería ni hacemos chance, pero es una expresión, encontrarnos, hermano, una huaca, sentirnos felices, dichosos, sentirnos plenos, hermano, es el estado que tenemos cuando él descubrió en el versículo 17 que él comprendió lo que es Dios sobre su vida y el fin que tienen aquellos que no tienen esa misma relación con Dios. Por eso él dice que los demás logren, alcancen, viajen, acaparen, lo que sea, eso no es de mi interés. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el que, el bien. Cuando se entra en el santuario de Dios, iglesia, es para comprender este tipo de cosas. Entramos y salimos convencidos. Mire lo que dice el versículo 28. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Se sale convencido de que acercarse a Dios es lo mejor que pudiéramos elegir y que poner nuestra confianza en Dios, esa es toda la esperanza que nosotros podemos tener. Me alegra tanto esta tarde, hermano, lo que son las 2:38, voy a empezar a enviar los videos. Y Pablo decía algo que fue con el texto que les invité para esta enseñanza. Él dice que le soportaran, capítulo 11, 2 de Corintios 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Él habla para separar el valor de las cosas del Evangelio, que para algunos no creyentes era locura, pero también seguramente él reconoce que en su manera de expresarse, de dar ejemplos, de citar situaciones, dice que resulta un poco tosco. Dice, pues aunque sea tosco en palabra, él lo reconoce, y quien le habla mucho más. Pueden ser mis ejemplos lejos, hermano, de algo de utilizar, hermano, frente a un auditorio, pero yo quiero decirles que mi llamado no es a levantarles el ánimo, mi llamado no es, para eso está internet, mi llamado no es para hacerlo sentir a usted hermoso, mi querido hermano, o a usted dama, una mujer ejemplar, no. Si el texto dice, como enseñaremos mañana en Proverbios 31, 10 al 12, que usted es una mujer ejemplar, ahí, hermano, queda mi pensamiento,
mis ideales, no puedo discutir contra eso porque el que lo dice es Dios. Pero lejos de mí, hermano, decirles algo de mi opinión hacia ustedes cuando Dios tiene ya todo frente a lo que opina y desea de cada uno de nosotros. Me da mucha alegría haber compartido con ustedes esta tarde y sé que este saludo pues es más extenso que el común que damos en las tardes de Buenas tardes Iglesia, pero sopórteme un poquito de locura, Iglesia, lo hago con mucho cariño y tome lo bueno y deseche lo malo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por permitirme tener este compromiso con la Iglesia, por ser ese instrumento por estos días de la Iglesia Cristiana, el Pacto de Miraflores, porque para esta comunidad el deseo es que nos estén congregando con A, B, C y D, para que después no tengan que venir a nosotros con ese tipo de preguntas. Les resolvemos, Señor, lo que dice el texto bíblico. Si todos los pastores enseñáramos como en matemáticas, que 4 por 3 es 12, todos podríamos aclarar a través de una calculadora lo que cualquier pastor ha explicado, pero en vista de que explicamos tanto cosas desde nuestro corazón y desde nuestro pensamiento, es difícil asistir y tener diálogo con personas que se congregan a nivel del uno, del otro, de su tanguino y su tangano. Bueno, Padre, gracias por la vida de mis hermanos, los bendigo con toda bendición y sé que hay un propósito grande, Señor, con esta palabra que hemos escuchado. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones para todos. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco,
Sabes, tengo tanto para darte. Si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, y abriré ventanas en medio de los cielos, y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes hoy. Búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte hoy. Nunca te presentes con las manos llenas de nada. Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad, y abriré ventanas en medio de los cielos, y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes hoy. Búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte hoy. Clama a mí, que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes hoy. Búscame así con todo el corazón.